Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día y de la semana, respectivamente. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario de lo que hemos estado platicando en relación a la materia. ¿Dudas, comentarios? No, profe. Ok, Daniel. También les cargué una segunda actividad. No sé si tienen duda con lo que deben de realizar específicamente en esa actividad. No, porque he entendido bien. ¿No tienes dudas, Estrella, en relación a la actividad? No, Ok, todo correcto. bien. ¿Nadie más tiene dudas, chicos, en relación a lo que tienen que hacer en la actividad? Es como lo que mencionábamos de las vacunas y así. Un ejemplo, poner tres ejemplos. El ejemplo de la vacuna sería uno en determinado momento también. Sí, poner tres ejemplos donde entre en esa cuestión el derecho internacional público. Les di ejemplos también, hemos estado platicando de ejemplos del público, tanto como el público como privado. Pero específicamente ahí les estoy solicitando tres ejemplos donde en determinado momento el derecho internacional público entre como tal en regulación. O sea, ejemplos, pues hay varios, crean, ya he estado indagando, he estado checando, pues que ustedes pueden en determinado momento canalizar como ejemplos del derecho internacional público. Tres ejemplos nada más, muy así, muy breve, muy conciso. Ok, muy bien. Ok, Carla, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda en respecto a la actividad que tienen que estar cargando la plataforma, chicos? Profe, ¿podría explicarme? Es que entré un poquito tarde porque me anda fallando un poquito el internet. ¿En relación a qué, Alma? ¿A la actividad? Sí, profe. Poner tres ejemplos pues, de que obviamente que sean partícipes donde regule el derecho internacional público como tal. Tres ejemplos. De hecho, hemos comentado algunos durante las sesiones. Uno de ellos es la cuestión que les comenté, lo de las vacunas. Ahí entre la regulación del derecho internacional público. Pongan tres ejemplos de diferente o parecida situaciones, pero pues que sean tres ejemplos muy bien definidos en cuanto al derecho internacional público como tal, algo muy específico, tampoco no se vayan en este caso pues a extender demasiado, o sea, no es el caso en esa relación, algo muy fácil, muy rápido, muy específico. Ok, profe, gracias. Gracias, Alma. De hecho, obviamente viene en claro, no específicamente lo que les estoy pidiendo. Aquí lo que quiero corroborar es que no haya pues dudas en lo que realmente tengan que cargar como información, porque luego al momento de calificar que no coincida más que nada la información que ustedes estén cargando en relación a obviamente lo que les estoy solicitando, pues es cuando empiezan a decir, ¿y por qué? No sé, a lo mejor de 5 puntos, ¿por qué tengo un 1, un 2 o un 3 o por qué tengo 0? Entonces, más que nada, no quiero que pase esa situación, por eso les pregunto si tienen dudas en relación a la información que tienen que estar cargando. Vimos ejemplos de derecho internacional público y derecho internacional privado. Aquí les estoy especificando derecho internacional público como tal. Nadie más tiene ninguna duda, todos saben lo que tienen que cargar en la plataforma en cuestión de información. ¿Alguna duda, Valerio? No, no, maestro, disculpe. Ok.
Aiton, ¿alguna duda, Aiton? No, ninguna, profe. ¿No hay dudas, Aiton? No, profe, y ayer me quedé comprendido del Vaticano también. Ok, Profe, somos como en la película de Cantinflas, no sé si la he visto, la de Su Excelencia. ok, Y somos todos aquí reunidos aquí. correctos. Entonces no Entonces, tienes dudas en lo que tienes que realizar. sí, profe, ya. Perfecto. Aldieri, ¿alguna duda, Aldieri? O en relación a los temas que hemos estado conversando. No, más ¿No? o menos ahí voy. Y si no, pues le repaso en el video. Ok, más o menos ahí voy si no repasan el video. Correctos. No, el chiste es no que vayan más o menos, que sepan lo que tengan que realizar, chicos. O sea, para eso también sirven, pues, obviamente, las sesiones, que pues se les explica de los temas. Si tienen alguna duda pueden preguntar. Si no, en este caso, pues nada más simplemente se les carga información al Classroom, se les cargan, obviamente, pues ya saben que ahí está la biblioteca virtual, se les manda el link de algún libro y pues ustedes en determinado momento se les sube el programa y ustedes lo desarrollan. Aquí la cuestión es de que también, si tienen dudas, si tienen algún comentario, pues obviamente externenla en ese aspecto. Aquí la cuestión pues es disipar también sus dudas y explicarles pues, los temas y que queden bien definidos y bien asimilados como tal. Una compañera está mencionando algo de que encontró algo, Valleza Martínez, en el chat, profe. A ver, Valleza, a ver, déjenme checar lo que nos dice su compañera Carla. Eh, expresión de opiniones, llamamientos internacionales que tengan que verse sobre asuntos internos de otro estado. Pues obviamente son cuestiones, primero y antes que nada, entre estados, pues sí, son cuestiones entre estados, pero definan algo muy específico, un caso muy específico, si en cuestión de extradición, de Como algo. mencionábamos, Mande, Carla, ¿cuál? como uno, el que mencionaba del dólar era ah, público, ¿no? Sí, ahí en este caso obviamente de la cuestión de las divisas, pero obviamente es lo que nos afecta directamente en la cuestión de las divisas, pero ¿en qué caso entraría específicamente esa cuestión? A lo mejor hay un caso específico por ahí que entre transacción entre multinacionales que pues, obviamente puede ser específico, a lo mejor, no sé, hay varias situaciones. Una de las cuestiones donde entraría directamente el derecho internacional público es en la regulación. Por ejemplo, sabemos de antemano que hay empresas pues, americanas, específicamente a lo mejor Reebok, Nike, en países asiáticos, y en determinado momento a lo mejor sabemos que son manufacturados los tenis por infantes. Entonces, si en determinado momento pues el país demandaría a esa compañía, ahí entraría la cuestión del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque directamente sabemos que pues, el trabajo de infantes no debe de ocurrir, no debe de ocurrir así, está protegido por leyes internacionales. La cuestión de la infancia, les decía, la cuestión de la hambruna, la cuestión de los derechos de la mujer. Entonces son cuestiones donde entra el derecho internacional público. Nada más les pido que sí sean muy específicos en esa situación. Cuestión de extradiciones también. Les mencionaba un ejemplo, el caso del Chapo. Obviamente en la cuestión de extradiciones, en su momento, si lo pidiera o lo hubiera pedido algún país donde existiera la esclavitud o el maltrato, pues obviamente México hubiera estado en todo su derecho en base a leyes internacionales de no extraditarlo porque no cumplía con los acuerdos, en este caso pues los acuerdos de humanitarios a nivel internacional, y sería en contra de los derechos
de los derechos individuales de cada una de las personas. Entonces, cuando pongan los 3 ejemplos, pues sí sean muy específicos en ese aspecto. Indaguen, busquen información en internet, en ejemplos de derecho internacional público. Podemos, Grande, Carla. podemos meter lo que vienen siendo las organizaciones, ¿verdad? Sí, porque ¿Cómo dentro del influye? ámbito, las organizaciones, pues como la ONU, la UNESCO, la OMS, entran en ese acuerdo. Muy bien. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Tiene alguna otra duda, algún comentario? Se pregunten, si tienen dudas, realmente pregunten, o sea, disipen las dudas que tengan. Pasa, les digo, porque sí se ha comentado en otros grupos, en clases, lo comentan, es que sí tenemos dudas, pero a veces le preguntamos a mi amigo, le pregunto a mi compañero, a mi compañera, a mi amigo, a mi amiga, o al novio, a la novia, etcétera, pero pues a determinada situación a lo mejor también tiene dudas y pues terminan, en lugar de que uno lo entregue mal, terminan entregando la tarea o la actividad mal los dos, erróneamente la información. Entonces, pues obviamente si tienen dudas, comentarios, pregunten, no hay ningún inconveniente en ese sentido, chicos. No vayan a mezclar el derecho internacional privado, ya les di ejemplo también de derecho internacional privado, no lo vayan a mezclar con lo público. Acuérdense que lo público es relaciones entre estados, acuerdos, tratados de libre comercio, determinado momento también, casos de guerras, como el caso de unas islas que se estaba peleando Inglaterra con un país sudamericano, ahí chequenlo también, ahí entra el derecho internacional público como tal también, en cuestión de regulaciones o en cuestión de que un país, por ejemplo, les mencioné también la cuestión de Cataluña, que se quiere independizar de España, quiere ser un estado independiente como tal, ahí entra el derecho internacional público. Entonces, pues ya, ejemplos hay muchísimos. Al principio les di un par de aguas donde se podían basar, obviamente chequen los videos, lo que se podían basar de algunas cuestiones donde entra directamente el derecho internacional público como tal. Ok, entonces si no hay más dudas, vamos a continuar. Estábamos viendo el objeto del derecho internacional público como tal, o sea, cuál es pues el objeto en sí, no es lo mismo que el objetivo. Vimos los diferentes órganos internacionales, también cómo está constituida pues, la Organización de las Naciones Unidas específicamente. ¿Tienes una duda, Jesús? Sí, en lo del trabajo tenemos que poner dónde se puede aplicar el derecho internacional público o casos del derecho. No, un ejemplo, un caso de dónde se aplicó el derecho internacional o dónde se está aplicando, dónde se puede aplicar, un caso en específico. Ok, son 3, ¿verdad? Sí, son 3, pero algo muy específico, por ejemplo, no pongan ni la historia del caso ni nada, o sea, algo muy específico, muy rápido, muy específico como tal. Ok. Pero es en donde se interviene, ¿no, profe? Sí, o sea, por ejemplo, otro de los casos, bueno, donde entra, que les comenté anteriormente, es cuando Estados Unidos vino e investigó a un militar, entonces ahí está pues, violando la soberanía de México, no le pidió autorización a México. Cuestiones así, específicas, nada más. En algún tratado de libre comercio también, donde, que, no sé, a lo mejor que se haya firmado, que no se esté respetando obviamente lo que se esté anteponiendo, les decía también, pues ya les puse otros ejemplos en la cuestión de la independencia de Cataluña, obviamente el derecho internacional público regula esa situación como tal para que se dé en
en paz. Eso es lo que busca más que nada en esa situación. Alguna extradición que se pudiera llevar a cabo también en un momento, la extradición de X persona de país a país, casos así, muy, muy ejemplificados, muy específicos. Ok, entonces estábamos comentando la cuestión del objeto del derecho internacional público, ya platicamos un poquito desde dónde viene esa situación, desde las segundas guerras mundiales. Obviamente, pues se generó luego a partir de que la Unión Soviética, la URSS, ese es un caso también, eso es un ejemplo donde intervino el derecho internacional público. Anteriormente, pues existía la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, integrados por hoy en día varias repúblicas, varios países, aparte de la URSS, perdón, de Rusia, que es la Federación Rusa. Hoy en día, pues aparte de la URSS tenía otros países como Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, muchos otros países, obviamente que era una confederación, pues obviamente del bloque socialista. En su momento pues pidieron la disipación de todas las repúblicas como tales de la Unión Soviética, y pues ahora, hoy en día, pues son países independientes, y se dio en buenos términos esa relación. A lo mejor si no hubiera organismos internacionales como la ONU, obviamente si no existiera de parte de ellos el derecho internacional, pues a lo mejor en su momento Rusia dice, no te dejo independizarte, o no dejo que dejes de formar parte pues de la mayor, en su momento yo creo, de las mayores potencias económicas a nivel mundial, en muchos aspectos, porque pues obviamente eran muchos aspectos a nivel militar, a nivel de recursos humanos, a nivel económico. Era muy fuerte la URSS en ese aspecto, y pues se independizaron. Entonces intervino pues obviamente el derecho internacional público, que es lo que busca si algún tipo de Estado en su momento pues quiere independizarse, porque sabemos que hay países que son repúblicas, como por ejemplo México. México es una república y los estados son libres y soberanos. En base a nuestro antecedente, nuestro historial de país, pues obviamente firmaron esos estados estar, formar parte de una república como tal, porque así les convenía en su momento. ¿Qué es lo que en su momento, qué es lo que está pasando hoy en día? No sé si han escuchado ustedes también que algunos estados, más que nada en la parte norte del país, pues dicen, nosotros somos más desarrollados, somos de los que más aportamos al PIB a México, entonces debemos de tener más privilegios que la zona centro del país. Entonces andan ahí formando su bloque de estados, y que en determinado momento esos estados dijeran, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a unir y vamos a hacer 3 repúblicas independientes, o juntas o separadas, etcétera, etcétera. Ahí obviamente tiene que entrar el derecho internacional público a regular esa situación, para ver en qué acuerdos realmente si se puede independizar, o en su momento no se puede independizar, como pasa con Texas. Texas, no sé si supieron anteriormente, tuvo la iniciativa de independizarse de Estados Unidos por la misma situación. Texas en Estados Unidos es el que más aporta al PIB obviamente de Estados Unidos, y por lo tanto pues carga con mucha parte de la economía, si no es el principal estado, es de los principales 3 que aporta mucha cuestión económica a Estados Unidos. Entonces Texas dijo, pues yo ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que estar cargando con deudas de los demás estados? En su momento, ¿por qué tengo que aportar mucho al PIB? O muchas cuestiones diplomáticas que se vieron inmiscuidas. Entonces Texas dijo, pues entonces vamos a ver una iniciativa de independencia, pero ahí entraron obviamente los órganos pues internacionales, el derecho internacional, y empezó pues simplemente le dijo, sí, no te puedes independizar
porque cuando tú te independizaste, o sea, si quieres independizar de Estados Unidos, tendrías que regresar a México como tal, porque vienes de una dependencia de México y así están firmados los acuerdos comerciales, los acuerdos más que nada, pues los acuerdos que se firmaron en aquel entonces al momento de que Texas se independizó de México, se independizó no para ser una nación independiente, se independizó para formar parte del territorio americano. Entonces, si Texas se quisiera independizar, tendría que regresar, en este caso, a México, porque así lo marcan pues, los acuerdos y los tratados que se hicieron en antaño. Entonces, fue una cuestión que se analizó, que se estudió y pues, obviamente las Supremas Cortes Internacionales, pues eso fue lo que le dictaminaron a Texas en su momento. Por eso ya no siguió más esa cuestión. Entonces, son ejemplos que yo, obviamente, que les estoy pidiendo que pongan, obviamente, en sus actividades, algo muy específico en ese aspecto. Ok, entonces, objeto del derecho internacional público, obviamente tiene la cuestión de regular relaciones de los estados entre sí, determinando sus derechos y obligaciones recíprocos. Hay que considerar, como les platicaba, el bienestar de los grupos humanos como fundamento de la ideología y, en este caso, la acción política como tal. ¿Cuáles son los sujetos del derecho internacional público? Los estados, los gobiernos, en este caso los países, las organizaciones internacionales y el individuo. Obviamente, pues el derecho internacional público también tiene sus antecedentes, nace cuando aparece el Estado moderno como tal, mediante el Tratado de Westfalia en 1648, se reconoce a los estados como sujetos de comunidad internacional en cuestión de un principio de soberanía territorial, o sea que se limitan fronteras y se reconoce obviamente a cada país mediante sus fronteras y se les debe respetar su soberanía como país en cuanto a leyes, a constituciones de cada uno de los países y en cuanto a fronteras. Entonces un país pues obviamente no puede invadir a otro país porque automáticamente en base a los acuerdos internacionales pues se tomaría como como una guerra en sí. Entonces obviamente pues los demás países más que nada pues los 5 que están involucrados como principales en la ONU pues entrarían en cuestión de esta regulación. Entonces por eso ha pasado la cuestión en la cuestión del Medio Oriente, cuando la guerra de Kuwait, como por ejemplo que intervino Estados Unidos, o sea, otro país no puede invadir a otro país como tal, y menos si obviamente pertenece a la ONU. Hay países que sí, que realmente no pertenecen a la ONU porque a lo mejor se acaban de independizar o porque pues así lo decían sus relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera, pero pues la gran parte de países en nuestro globo terráqueo pues pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, a partir del Tratado de Westfalia en 1648, se empiezan a reconocer los países con una soberanía territorial y una soberanía en cuanto a sus leyes también, independientemente de las cuestiones internacionales que existan. Nos dice aquí, en la Primera Guerra Mundial, obviamente nació la Sociedad de las Naciones. La Segunda Guerra Mundial, a raíz de eso nació la Organización de las Naciones Unidas. Entonces la Sociedad de las Naciones fue a raíz de la Primera Guerra Mundial, en base obviamente de los que participaron más que nada en esa cuestión, que fue la mayor parte de los países de Europa que conformaron esa Sociedad de las Naciones. Obviamente ya después de la Segunda Guerra Mundial se aumentó, creció esta situación y ya obviamente se estableció como tal la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos las fuentes del derecho internacional público. Nos dice que las fuentes, obviamente les había comentado las fuentes del derecho internacional. Estas son fuentes de internacional público, de donde emana la información, de donde mandan
Obviamente las leyes en determinado momento pues son los tratados o convenciones internacionales, la costumbre internacional también, los principios generales de derecho y la doctrina. Esas son algunas de las fuentes internacionales del derecho público. Principios de política exterior también nos dice, ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro país. Ese es un principio de no intervención. O sea, no se pueden inmiscuir en cuestiones directas que le competen a una nación o un estado, como por ejemplo la cuestión que vivía anteriormente Venezuela. Entonces, pues no se puede intervenir porque en determinado momento se debe de respetar la soberanía de cada uno de los países. Por ejemplo, la cuestión que pasó aquí en México con la guerrilla, el EZLN, pues no intervinieron organismos internacionales en ese aspecto. México pues tuvo la soberanía, la jerarquía para en determinado momento negociar esas situaciones. Ahí en determinado momento, si se hubiera acrecentado o que el país no hubiera podido regular esa situación, o que en determinado momento pidieran pues la independencia de ese estado, pues hubiera sido, es diferente la situación. Eso no se llegó a más, no transgredió a más. Por ejemplo, en la cuestión de Venezuela, pues la comunidad pedía que interviniera pues el ejército, más que nada hay un ejército de parte de la ONU, hay un ejército integrado por militares de diversas nacionalidades, entonces querían que interviniera en esa cuestión, pero pues no podían intervenir porque era obviamente violar la soberanía del país como tal. O sea, no estaba en guerra con otro país, pues no había guerras, no había violencia, ni mucho menos, entonces no tenía por qué intervenir. O sea, ellos lo que decían eran que no querían el gobierno que estaba en ese momento, que pues, obviamente estaban padeciendo de hambre, les tenían cerradas las fronteras, etcétera, etcétera, pero pues en su momento no estaban en cuestiones bélicas, ni mucho menos. Entonces, no se puede, no se puede violar la soberanía de los países. Si atentan con la seguridad internacional, pues entonces ahí sí se puede intervenir en determinado momento como tal. Pero obviamente si no intervienen o si no están en cuestiones o en actividades que se consideran ilícitas o atentados, por ejemplo, terrorismo y otras cuestiones, pues obviamente pues ahí no tienen por qué intervenir ningún Estado. Entonces a eso se debe el principio de la no intervención. Obviamente no se puede meter los asuntos internos o los asuntos externos de cualquier otro país. En su momento es lo que puede pasar, que a lo mejor dice México, pues a lo mejor yo quiero firmar un tratado de libre comercio con Rusia, libre comercio con China. O sea, tenemos un acuerdo comercial con China, pero no un tratado de libre comercio. Y dice México, pues voy a firmar un tratado de libre comercio con Rusia. Rusia sabemos de antemano que, pues por épocas anteriores, pues es uno de los principales competidores de Estados Unidos, y antes eran los enemigos, obviamente, en la cuestión de la Guerra Fría. Entonces dice Estados Unidos, oye México, ¿por qué vas a firmar un tratado de libre comercio con Rusia? A mí no me parece. Rusia pues es de nuestros principales, a lo mejor ya no lo vemos como enemigo, pero pues sí a lo mejor una cuestión de competitividad comercial y no queremos. Entonces, pues Estados Unidos no se tiene por qué meter en esa cuestión. O sea, no tiene por qué intervenir, porque México es un país libre, independiente. Sabemos de antemano que sí interviene, realmente porque sí interviene en esas cuestiones,
y en determinado momento pues le diría a México no libremente, no transparentemente, pues le decía, oye, ¿sabes qué? Si tú firmas tratados con libre comercio con Rusia, pues o cierro fronteras, o pues terminamos, no renovamos el tratado de libre comercio que tenemos con ustedes, o cualquier otra cuestión, obligándolo a no firmar en determinado momento si no le conviene a Estados Unidos como tal. Pero estaría obviamente violando este principio de no intervención. Sabemos que se viola de antemano, como lo platicamos, el Tratado de Libre Comercio, se viola desde el sentido de que, pues obviamente casi del 75 al 80% de las mercancías que comercializamos, que nosotros exportamos, pues obviamente las exportamos a Estados Unidos. Lo que en determinado momento Estados Unidos diga, ¿sabes qué? Pues si esto no lo ocupo, no me sirve, pues te doy luz verde para comercializarlo con otro país. Adelante. Entonces, pues desde ahí, a lo mejor platicado o en determinado momento negociado, sí ejerce esa cuestión, no tanto muy específica, pero sabemos que de antemano sí existe esa cuestión por intereses, por diplomacia más que nada, por la cercanía, pero existe esa cuestión también. Obviamente, aparte del principio de no intervención, tenemos principios de política exterior. Cada uno de los países, pues obviamente tiene cuestiones legales en cuestión de su política exterior, en cuestiones de cómo se va a exportar, cómo son reguladas las importaciones, las exportaciones, los aranceles, cómo se realiza la cuestión de la cooperación internacional, el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. De hecho, hay leyes, aparte de pues obviamente las leyes que tenemos conocimiento, a lo mejor, obviamente, leyes muy claras en cuestión de comercio, leyes de impuestos, ley del IVA. Hay otras leyes también que obviamente están relacionadas en torno a la política exterior de nuestro país. Hay ley de cooperación internacional para el desarrollo. También hay una ley de la cuestión de inversión extranjera directa, la LIE, como se le denomina. Entonces son leyes que regulan obviamente todos estos principios de política exterior, hablando específicamente de México. Hay ciertos parámetros con los que se puede venir a invertir a México y en qué actividades obviamente empresariales se puede invertir. Hay actividades donde realmente está prohibida la inversión extranjera directa. Obviamente hay, como les platicaba, hay ley de cooperación internacional y organismos también que regulan esa cuestión, pues obviamente también son partícipes directamente en México como tal. Hay cooperaciones que se tienen vinculadas en cuestión de tecnología, en cuestión de cultura, en cuestión de sociedades, en cuestión de educación también. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay organismos que dan flujo de efectivo a países con un bajo nivel de desarrollo, tanto cultural, social, económico, tecnológico, de educación. Entonces hay países que sustentan esa cuestión. Entonces reciben una cantidad de dinero monetaria. Hay cuestión de cooperación reembolsable y no reembolsable también, y es una de las cuestiones que regula también el derecho internacional público. Entonces, cuando hay una cuestión no reembolsable, debe cumplir un ingreso per cápita mensual por individuo. Si trasciende de ese ingreso per cápita, pues obviamente se hace acreditable a una cooperación internacional reembolsable con ciertos estatutos o con ciertas pues cuestiones muy específicas de intereses. Entonces, también existe esa cuestión y se forman parte de los principios de una política exterior. Por ejemplo, en esta cuestión de la pandemia, Estados Unidos apoyó económicamente a países centroamericanos exclusivamente. No les pidió una cuestión reembolsable como tal, no les dijo, ¿sabes qué? Me los tienes que pagar en
en dinero o en especie, pero sabemos de antemano cuál es la postura existencial de Estados Unidos. Si yo te apoyo, pues tú en determinado momento me puedes apoyar, a lo mejor no con dinero, no con recursos humanos, pero sí me puedes apoyar en la cuestión de tener una segunda opinión en cuestión de diplomacia o en cuestión si yo estoy anteponiendo una ley internacional, pues como yo te he apoyado, pues tú me apoyas. Les decía, o sea, es como amarrar esa situación muy diplomáticamente. Entonces sí apoyó económicamente a varios países centroamericanos para que hicieran, los países centroamericanos tuvieran que enfrentar a la pandemia en cuestión de, pues más que nada de salubridad, en cuestión de medicamentos en hospitales, en cuestión de artefactos salubres, camas, oxígenos, cubrebocas, muchas situaciones donde se utilizó el dinero que obviamente Estados Unidos les facilitó en su momento. Dentro de esta cuestión, obviamente, del derecho internacional, tenemos la cuestión del panamericanismo y el sistema interamericano. Nos dice que el panamericanismo es un movimiento destinado a promover la paz, la seguridad, las relaciones comerciales, culturales, políticas y la prosperidad general entre los pueblos del continente americano. Por ende, también existe un sistema interamericano que se basa en el regionalismo y es la acción concertada por un grupo de naciones vecinas geográficamente hablando que guardan entre sí vínculos comunes para realizar fines comunes también en su determinada situación. Entonces, pues obviamente sí hay unión en ese aspecto en cuanto a países panamericanos y a países latinos como tal para hacer frente a diversas situaciones que se pueden acrecentar en cuestiones de diplomacia, acuerdos comerciales o tratados. ¿Qué chicos? No sé si hay alguna duda o un comentario respecto a lo que platicamos. ¿Dudas, comentarios? Ninguna. Okay. Gracias, Ayton. Ok, entonces, se nos va a terminar ya el tiempo de esta tercera y última sesión. Muchas gracias. Nos veremos nuevamente la próxima semana. Estén al pendiente de sus Classroom para algún quiz o también una tarea, una investigación que les esté cargando en su plataforma, chicos.